Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri FIFA 22 honetara. Aurrekoan jolastu nuen Red Dead Redemption, baina aurrerago jolastu nuen Batman hor Cobra tanke horiekin bukatu nuela nahiko asarratuta. Eta ere Starship Troopersen azken aurreko misio ere nahiko estresante izango da, eta suposatzen dut Starship Troopers eratuko naizela bukatzen, ziurrenik datorren astean zuzeneko batean, printzipioz, gero ikusiko dugu. Hemen geunden jokatzen, jarraituko dugu hemen. Hori da, norekin gaunden jokatzen? Hori da, Herberekin jokatzen ari ginen hemen mundiala eta jarraituko dugu. Noten zuraen, bengo bestea gol batetara daude. Beraz, lasaitasunarekin jarraituko dugu. No, jolastu esake. Honekin aurrera eta idazten badugu, aurrengo partiduan aldaketak sartuko ditugu jokalari batzuk behintzat atzen apur bat ardezaten. Vale. Saludos cordiales, como diría el chiquitín. Estamos en Johan Cruyff Arena, que hoy luce un ambiente espectacular. Por si no lo sabían, yo soy Lama y el que está a mi lado es González. Y ya estamos en la segunda jornada de la liguilla. El fútbol femenino de selecciones no da tregua. Con ustedes, Holanda, que competirá contra Noruega. Ya tenemos ganas de que empiece el partido y de que ruede el balón. Puede centrar fácilmente. El Cuero busca el primer palo. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. Muy buena presión en campo contrario. Esa pelota no llegará a su destino ni de broma. Ojito que aún pueden remacharla. Mira Paco qué parada acaba de hacer, que hasta el banquillo le aplaude. No me extraña porque le acaba de salvar el pellejo a todo su equipo con un paradón. Van Doggen. Pase al hueco medido. Puede atacar en solitario. Y responde con un paradón. Pase que se adentra con mucho peligro. Paradón espectacular de la arquera. Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. Puede seguir avanzando. Mete ese balón al hueco. Pero no van a sacar nada de la jugada. Pase a la zona de peligro. Mueven pacientemente el balón para encontrar el hueco.
Qué poco expeditiva ha estado con ese rechace. Grene. Falta la desesperada, eso tiene que ser roja. Y como no podía ser de otra forma, tarjeta roja directa por esa entrada. Esto nahi korri izan dela, jokaldi garbia goles hartu alizateko. Siendo la última defensa. Ha evitado el gol, pero acaba de dejar a su equipo con una menos para el resto del partido. Ataca el equipo contrario. No se detiene y sigue regateando, buscando el área enemiga. Ha estado a punto de abrir la lata, pero la ha mandado fuera. Teníamos ganas de cantar el primero, pero el 0-0 se va a mantener unos minutos más. Van Doggen. Martens. Buena ocasión para adelantarse. Buena acción evitando el peligro. Cuidado que era la última defensora y puede irse a la calle. Venga ya. A la árbitra no le queda más remedio Vengo, que expulsarla por Reizán. esa entrada. A cambio ha evitado un gol casi cantado, Manolo. Vamos a ver cómo se desarrolla el resto del partido. Excelente pasa el espacio. La pone al hueco. Gol, gol, gol. Ahí lo tienen. El primero del partido. Brunen gabe gelditu gara. Kontratasuna erauziko. Urak ere euren aukerak izan dituzte. Volvemos a ver el gol que se origina con ese contraataque. Y siendo 2 contra 1, el resto ha sido coser y cantar. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Se deshace de la contraria. Con espacio para centrar. Y se impone con ese robo. Jassen. La ocasión está ahí. Centro al área. ¡Ay, qué gol! Se escapan en el marcador, ya llevan 2 de ventaja. Y ahora veremos si les parece suficiente o si todavía quieren más. Ia gutxitan, barkatzen duet jokaldi horietako bat. Hemos repetido ese centro que acabó en gol. Y la engancha tras el bote, algo que no es nada fácil. Qué bote. Segundo gol del partido y segundo del equipo. 2 arriba en el marcador. Ahí tenemos al cuarto árbitro con el tiempo de descuento. ¿Cuánto va a ser, Ruiz? Un minutito de descuento, una decisión acertada bajo mi punto de vista. Gracias, Antonio. Han señalado falta para las noruegas. No tengo yo muy claro que esta falta sea como para tirarla desde ahí, ¿eh? El inexorable paso del tiempo nos manda al descanso. Gorri, nahiko argiak. No hay duda que estos 45 minutos habrán dejado un gran sabor de boca a sus aficionados. Ya tienen la mitad del trabajo hecho, Paco. Sí, Manolo, pero no te puedes relajar ni un segundo si te quieres llevar el partido. Paradón espectacular de la arquera. Grene.
Y como no podía ser de otra forma, tarjeta Bueno, roja es directa verdad, por esa Richard. entrada, siendo la última defensa. izan da, baina beno. Egia da Jederbek ere nahiko. Va. Cuidado que era la última defensora y puede... Excelente, pasa el espacio. La pone al hueco. Gol, gol, gol. Ahí lo tienen. El primero del partido. La ocasión está ahí. ¡Ay, qué gol! Bueno. Espero que estén bien cómodos porque ya arranca la segunda mitad. Termina en el Bocata porque el Johan Cruyff Arena va a haber fútbol. Van den Dog. Jassen. Mueve el balón por las proximidades del área. Centro directo al área. ¡Qué reflejo! Me recuerda a mi gato. Espero que no la dañe tanto. Ahora en serio, una parada tremenda. Era un gol seguro. Etorri está jokalde arriskutxoa izan ala. Corner bien sacado. Ojo que el cuero queda suelto. Segunda oportunidad. Pierde la posesión tras la entrada. Y sigue, sigue y sigue como el de la pila. Sigue el peligro. Gol, 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 gol. Asistentzak ere, sarritan eman nahi ditu. Tuya, mía, mía, tuya y al final para adentro. Este es un ejemplo de cómo hay que finalizar una jugada en equipo y sin chupones. Ia jauze egiten da. Pero si no lo tenían sentenciado ya, esto lo confirma. Se lleva el balón con peligro. Eso olía falta, pero deja seguir. A ver en qué acaba esto. Otra cosa no, pero habilidad no le falta. Que siga el juego. La entrada era muy arriesgada. No quiere que nadie se la quite. A ver quién remata el centro en el área. Pero chiquilla, que le has dejado en bandeja para que rematen. Qué bien vio el desmarque y cómo le metió el balón a la espalda. ¡Y golazo! Aldi perfecto. Ya tenemos la repetición del gol. Qué buen balón a la espalda, ¿eh? Y no podía fallar desde esa posición. Para adentro. Joder, atezainak ezin zuen gehiagorik egin. Lendaizik aldaketa apur bat hegaletan freskotasuna izan zen. Cambio de cromos. Se va a producir una sustitución. Se están hartando de sacar de centro. Se reanuda el juego tras el cuarto gol. Falla por completo en el pase. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Que va, que va, que va, que va para adentro. Gol, 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 gol. Agarra, ¿no? Kontarazoa ya
Bueno, creo que la portera le dará muchas vueltas a lo que acaba de hacer aquí, ¿eh? No sé si habrá sido un despiste, pero para la próxima seguro que mide mejor las distancias con la portería, porque la ha dejado más sola que la una. Y con este gol consiguen la manita 5-0. Avanza hacia la meta contraria, sin encomendarse a nadie. ¡Uy, qué pinta de cartulina tiene esa falta! Pues esta vez será solo amarilla, pero qué manera de arriesgarse para tener otra expulsión. Como sigan jugando así, acabarán con 3. Centro dirigido al primer palo. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. Falta sobre las jugadoras holandesas. Van de Sanden. ¡Qué bien filtró con intención! Muy buena intervención. Se sale con la suya. Tiene que marcar. Y la defensa saca milagrosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechace ha sido absolutamente providencial. Magnífico saque. A eso lo llamo yo despeje. Balón al área. Menos mal que la ha cortado. Qué bien defendió esa acción. Horrible el pase que acaba de hacer. Tiene mucho terreno libre por delante. Se cuela entre la zaga rival. Decide retrasar la bola. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. Y ahora mismo vamos a conocer el tiempo de descuento, Antonio. Te lo digo ya, Manolo, vamos a tener 3 minutos más de tiempo de descuento. Gracias, Antonio. El silbato del trencilla marca el final del partido. Gol, bate de descuento Nasdut. Viruta bira ziren dugu. Y sigue, sigue y sigue como el de la pila. Sigue el pel... Horretu dugu. Jokatu ditugu bira, basibi. Golak gure alde bederatzi kontra bat. Eta gol diferentzia 8. Beraz hau ja gurea. Txaron. Ja besteak. Hemen oraingoz guztiak daukate aukerak. Heriotzaren talde honetan. Inglaterra kanpora joango da, Australiak berdintzen baldin badu, lortu du bere helburua. Lortu gurea. Eta hemen oendi Txinak aukerak ditu.
Bueno. Borra. Aldaketa batzuk egingo ditugu. Hartuko dugu Bernstein. Hor. She's a hater, a demon. A hater, a demon. I don't want to deal. She's a hater, a demon. A hater, a demon. I don't want to deal. She's a hater, a demon. Eta honekin aurrera. Don't want to deal. She's a hater, a demon. A hater, a demon. I don't want to deal. Go round, round, take you out back. Driving in the front seat, lying out flat. Once you go down, down, get away. Once you fall down, down. She can go round, round, take you out back. Driving in the front seat, lying out flat. Once you go down, down, get away. Once you fall down. Listo. Hola, buenas, bienvenidos a una cita con la flor y nata del fútbol en EA Sport. Al Flor y micrófono nata estaremos suele un ser día picante. más. El insustituible, el único Paco González. Y aquí el que les habla, Manolo Lama. Hoy ya saben que es un día Chuparte, clave en el bajarte, torneo, puesto que sabremos cómo queda la clasificación definitiva Bueno, de esta liguilla de selecciones. Belinda. Hoy tendremos a la selección femenina de Portugal, que competirá con Holanda. Es de Holanda, Yo llevo Manolo, Real. tiempo con muchas ganas de ver a estos dos equipos frente a frente. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Entrada limpia y efectiva. ¡Qué bien ha interceptado ese ataque! ¡Tremendo! ¡Qué reflejo! Me recuerda a mi gata. Espero que no arañe tanto. Ahora en serio, una parada tremenda. Era un gol seguro. Balón en juego que saca al área. Consiguen rechazar el córner. Busca el pase al hueco. A la madera. Menuda parada esa es para verla una y otra vez. Era un remate a bocajarro, pero se mantuvo firme y consiguió el premio. Y la jugada se salda con un chut calamitoso. Naburukara izan da, zetxut. Y se escapa de su par. Si la enchufa se adelanta. Inauguran el electrónico. Gol, gol, gol. Abre el marcador con este tanto 1-0. Vía libre por ese costado. No se detiene ante nada. Gol, 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 Vale, gol. ¡Qué volea también ejecutada! ¡Ya pueden celebrarlo! Aquí podemos apreciar que ese centro no iba nada mal. Y parecía que la iba a romper, pero no. Volea templadita y para adentro. Vuelve el empate al marcador. Segundo gol del partido, 1-1. Martens. Atención que quiere marcar. Eso es gol casi cantado. Cuidado que sigue la jugada.
Finalmente han acabado con el peligro. La jugada Tercera. prometía. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. La portera hace su trabajo y detiene el balón. Estaba donde tenía que estar. El pase es interceptado. Miedema. Golazo, 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 golazo. Con este gol se adelantan en el marcador, pero el partido está parejo y puede ocurrir cualquier cosa. Esto es lo que nos gusta, igualdad, juego reñido, alternancia en el marcador. Ya estamos viendo la repetición de ese gol que nos ha dejado un buen regate, ¿eh? Y se la ha encontrado delante de la portería, gol fácil. No, ya que era mucho. Intercepta el pase. Podría haber una buena ocasión. La tienen ahí ya. ¡Qué bien, Paco! Sí, se me ha quitado. Ay, va a dir ahí. Corner bien sacado. El cabezazo sale desviado. Aunque ha salido bastante cerca del larguero, pero bueno, que lo siga intentando. Puede avanzar sin problemas. La podía dejar pasar ese balón. El jugador estaba en posición antirreglamentaria. Martens. Falta sobre las jugadoras holandesas. Pone la bola al segundo palo. De verdad, Paco, que creíamos haber visto todo hasta este intento de absurdo disparo. Sí, sí, qué Joder, pelotazo sí. más tonto, que se ha ido lejísimos. Ojito con ese pase. Supera líneas con facilidad. Gol, 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 gol. Pues el Y con este gol se ponen 2 por encima en el marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. A ver. Ez dakit segatik gana ezin ditut pantalla capturak egin joko honetan. Bueno, pues se la ha liado buena ahí, ¿eh? La dejó atrás en un pispás y aprovechó que tenía vía libre para enviar el balón al fondo de la red. Se reanuda el juego con 3-1 en el marcador. Se acabó la primera mitad. Que viene interceptado ese ataque. ¡Tremendo! ¡Qué reflejo! Me recuerda a mi gato. Espero no dañe. ¡A la Mejor madera! Vizcarra, Menuda Sí, parada también. esa, es para verla una y otra vez. Era un remate a bocajarro, ¿eh? Pero se mantuvo firme y consiguió el premio. Y la jugada se salda con un chut calamitoso. Y se escapa de su par. Silan Chupas adelanta. Inaugura en el electrónico. Gol, gol, gol.
Vía libre por ese costado. No se detiene ante nada. Gol, 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 gol. ¡Qué volea tan bien ejecutada! Ya pueden ser. Miedema. Golazo, 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 ¡qué golazo! Con este gol se ve la... ¡Qué bien, Paco! Córner bien sacado. El cabezazo sale desviado. Aunque ha salido bastante cerca del larguero, pero bueno, que lo siga intentando. Pone la bola al segundo palo. De verdad, Paco, que creíamos haber visto todo hasta este intento de absurdo disparo. Sí, sí, qué pelotazo más tonto que se ha ido a elegir. Supera líneas con facilidad. Gol, 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 gol. Y con este gol se ponen 2 por encima en el marcador, Paco. Hombre. Ya juega en la segunda mitad. Muy agudo, Manolo. El balón queda suelto después de esa entrada. La ponen al hueco. Buena bola. Ha visto el hueco a las mil maravillas. Gol, gol, gol. ¡Qué animal! El tercero de su cuenta. Hoy le está entrando todo. ¡Qué espectáculo de partido! Qué buen juego de toque en ese 2 contra 1. La verdad es que cualquiera hubiera apostado a que terminaba el gol, pero seguro que en el campo no es tan fácil, que la presión de marcar no se la quita a nadie. El electrónico muestra ya 4-1 y se reanuda el partido. Mete el pie y sale fuera de banda. Bar de Gran. Jansen. Va a ser saque de banda a favor de las holandesas. Grenen. Madre mía, para dar pases así, quédate en tu casa. Aleja el peligro. Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. Bueno, pero es la que te diste como menturico, nena. Todo. Vale. Van den Sanden. Martesen Gatik. Eta horrengo ongi gaude. Nahi gabe izan da hori. Llegado a este punto del partido, solo puede tratarse de un cambio táctico. Es una sustitución doble. Si el míster lo ha visto claro, mejor zanjarlo de golpe que andar perdiendo el tiempo, la verdad. Entendido, gracias. Puede crear problemas si sigue avanzando. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Sigue habiendo peligro.
Vamos ahora con el saque de esquina. A ver. Goronen bada bai. El balón vuela hacia el área. Le llega una compañera. Le pega en el cuerpo. Reacciona bien con esa entrada y se hace con el balón. Ahora les toca defender. No se detiene ante nada. Sigue el peligro. Hala. Gol, 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 A ver, a ver, gol, 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 o sea. gol, 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 gol. Batzutan Uy, jokatu miren eso. guretzen. Ahí tenemos de nuevo la jugada del gol con ese balón al espacio. Y siendo 2 contra 1, el resto ha sido coser y cantar. Zerra digota da. Osea, baloia sartu da barrura. Eta orain bota egiten da. Ez dut ulertzen. Hemos visto remontadas épicas a lo largo de la historia, pero teniendo en cuenta el minuto en el que estamos, a mí me da que esto ya no va a cambiar. Dios mío lo que ha hecho. Regate estratosférico. Centro cruzado al otro lado de la portería. ¿Cómo lo ha sacado Paco? Yo ya la veía adentro, Manolo. Ez du ezer ikusiko. Yo veo imposible la remontada, ¿eh? Ganan por un amplio margen y encima no dejan de crear buenas ocasiones como esta. La pone ahí. Batzarra. Ese disparo es tan flojo como yo. Va directamente a un jugador contrario. Tiene que ser gol. La retrasa ahora. Bloquea bien. ¿Cómo se la juega? Veo todo a favor para que se monte el contraataque. La contra pinta gol. Correcta la defensa recuperando el balón. Esta puede ir dentro. La rechada pero sigue viva. El balón se pierde por la línea de fondo, córner. Se va a producir una sustitución táctica. Cuéntamela, Ruiz. Y coinciden los dos entrenadores que quieren probar una nueva estrategia. Gracias, Antonio. Magnífico saque. Buen pase filtrado. Parecía que la pelota no iba a pasar por ahí, pero anda que se ha pasado. Gol, 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 gol. Ya nos muestran de nuevo el gol que viene precedido de una buena contra. Y no han desaprovechado la ocasión. Se han encontrado con un 2 contra 1 y para adentro. Así de fácil. Sanis van de Sande. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola?
Ahora está que sí. Aquí está la repetición de ese gol, ya lo ven, ha sido una contra de manual. Y en la definición se ha demostrado que es una jugadora de calidad. ¡Qué forma de superar ese mano a mano! Abre el marcador con este tanto 1-0. Pasa con criterio. La bloca. Así se hace, se quita el balón sin pensárselo dos veces. Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. Pierde el balón a manos de su rival. Atraviesa líneas como un puñal. Gol, 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 gol. Y con este gol se ponen 2 por encima en el marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. Ya estamos viendo la repetición de ese gol que nos ha dejado un buen regate, ¿eh? Y qué bien lo ha hecho en ese mano a mano, ¿eh? Rosquita con mucha calidad. Esa rosquita, te hace a rayo. Con este tanto ponen tierra de por medio, 2-0 en el electrónico. Miedema. Van den Dog. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. No había ventaja, así que ha tenido que evitar falta. No, Norena. Sin momento tal. En fin. Van den Dog. ¡Qué bien buscó el hueco! Menudo balón ha colado entre toda la defensa. Este tipo de jugar despierta el instinto del equipo. Uy. Ha realizado la parada del encuentro. El balón vuela hacia el área. ¡Gol, gol, 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 Janssen. Anota con un cabezazo de los buenos. ¡Qué golazo! De los buenos no, de los muy buenos, Manolo. Gol en propia meta, le dio y fue por dentro. Sí, Manolo, mala leche. Igual que fue para adentro, podía haberse ido al córner. Dios mío de mi vida, todavía en la primera parte del partido. Y este resultado demuestra el dominio completo de uno de los equipos. El Cuero se acerca en zona peligrosa. ¡Qué mal pase dio! Polkinghorn. Van Edmond. Kerr. Parada de póster de la portera. Esan nuke Kerr apur bat beltzarana dela. Corner bien sacado. Agarra el Cuero como Pedro por su casa. Miedema. Es fuera de juego, Antoñito.
Ojito con el contraataque. Ojito que continúa la contra. ¡Qué buena parada! Tiene mucho terreno libre por delante. Nadie le estorba, puede sacar el centro. Hasta aquí la primera parte. En muy poquito veremos cómo sigue esto. Empieza el segundo tiempo. ¡Qué gran observación! Martens. Miedema. Mete el pie y se queda sin dueño. No, Leuchi. Put. A ver si la pone al área. Mira el partido. El centro muere en la defensa. Ah, vale. Atento González, que el equipo se lanza al contraataque. Necesita volver más rápido. Es un gol cantado. Vaya paradón, Paco. Paradón, ¿eh? Ahí ha hecho gala de sus increíbles reflejos. Corta el ataque y se lleva la pelota. Carpenter. Kerr. El pase es interceptado. Vía libre por ese costado. La pone en la zona del segundo palo. Y entra gol. Y consigue el hat-trick. 1, 2 y 3. Se lleva la pelotita para casa. Ahí está la repetición de ese centro. Y se anticipa bien para meter la cabeza y conseguir ese tanto. Llega el cuarto gol. Y aquí está todo el pescado vendido, me parece a mí. Se lleva el balón con peligro. El envío no supera la defensa. Aleja momentáneamente el peligro con esa entrada, pero que se anden con ojo. Y echaron en Nator. Listo, no. El saque de esquina va al área. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Ocasión para marcar. Paradón. Saca el esférico de ahí sin contemplaciones. Vamos a ver qué pasa. No la falles, por Dios. Gol. No perdona. Marca a puerta vacía.
Ahora en la repetición vemos cómo ha marcado a placer, así cualquiera. No exageres, Manolo, que hemos visto más de un fallo garrafal en esas situaciones. Tú siempre fallas alguna de esas en los partidillos de la redacción. Desde luego la diferencia entre ambos equipos era abismal. Se deshace del marcaje. El que no arriesga no gana. Ojito con el contraataque. Avanza metros y se acerca a la portería rival. A ver cómo termina esto. Atención que lo tiene hecho. Ya te lo digo, Paco, la velocidad y la presión tiene premio y el premio es chicharrito al canto. Han pillado a la defensa también en me está paños bueno esa menores, barrera. Manolo. La bestia, no. Aquí está la repetición de ese gol, ya lo ven, ha sido una contra de manual y no han desaprovechado la Barrera, ocasión. Se han barrera. encontrado con un 2 contra 1 y para adentro, así de fácil. Dudo mucho que veamos una remontada, pero bueno, soñar es gratis. Puede seguir avanzando.
Donado y enchufado. Aquí cada error se penaliza. Abre el marcador con este tanto 1-0. Rubenson. Jacobson. Pierde el balón a manos de su rival. Esto huele a ocasión. ¡Ojo! ¡Que eso huele a empate! Esa recuperación ha sido crucial. Está en una posición que puede ser muy peligrosa. Blackstenior. No se detiene ante nada. Busca el gol desde ahí. Y nada, se va. Está rondando en busca del empate. Necesitan sacar un poquito más de garra y de carácter para definir en este tipo de jugadas. Van Dogen. Ahora les toca defender. Rolfo. Viene desde la banda. Eso olía falta, pero deja seguir. A ver en qué acaba esto. Agarra el cuero como Pedro por su casa. Miedema. Menuda autopista en esa banda. Martens. ¡Qué bien, Paco! Su empeño obtiene recompensa. La para, pero sigue la jugada. Se acabó el peligro, la defensa saca bien la pelota. Esa parada quiero verla yo a cámara súper lenta, que va a quedar como aquella serie de dibujos animados japonesa de los 90. Que siga el juego. La entrada era muy arriesgada. Tiene espacio para el centro. Seger. La va a enchufar. ¡Qué reflejo! Me recuerda a mi gato. Espero que no amañe tanto. Ahora en serio, una parada tremenda. Era un gol seguro. Y por fin verá esa amarilla que se había ganado a pulso en la jugada anterior. Bien pitado. Aquí de impunidad, nada. Se acabaron los primeros 45 minutos, pero no cambien de canal porque esto no para. Bueno, pues hemos llegado al descanso, me imagino que eso ya ustedes lo saben, y ahora toca. Segunda parte en juego. La hora de la verdad. Grenen. El pase es interceptado. Horrible el pase que acaba de hacer. Se está acercando con peligro. Está en la tuya. Rubenson.
Parecen decididos a no soltar el balón. Se hace con el cuero con limpieza. Atención a la contra peligrosa. Atraviesa líneas como un puñal. Se ha metido en posición antirreglamentaria. Vale. Espada. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. ¿Cómo esconde la pelota? Y Leicester. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? Miedema. Intercepta muy bien el pase. Seger. Cuidado con el contraataque que lleva peligro. Necesita volver más rápido. Frustración en el equipo que pierde el cuero. La intercepta. Se lleva el balón con peligro. Golpea la madera tras pararla. Rubenson. Ha sonado el silbato. Pues tarjeta al canto. Merecida esa amarilla. Parece que creen que un cambio táctico es lo mejor para el equipo. El entrenador cree que necesita frescura para remontar el partido. Gracias, Antonio. Tiene toda la banda a su disposición. Aslani. Prefiere dejar seguir. Y con criterio, el parón perjudicaba al equipo atacante. La pelota queda libre y la pierden. Avanza metro y acerca a la portería rival. A ver cómo termina esto. Todavía no ha pasado el peligro. Y marca gol, 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 gol. Este tanto les pone con los dos pies en la final. Ha sido un gran pase, vemos que su posición era legal y la definición no era fácil, ¿eh? Ha tenido que deshacerse de la presión rival. Con este tanto ponen tierra de por medio, 2-0 en el electrónico. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Que no, que el equipo rival la recupera. Miedema. Se deshace del marcaje. Puede ser gol. Ese corte ha salvado al equipo.
Carolinson. Jacobson. Antoñito, dime cuánto queda. Un minutito de descuento, una decisión acertada bajo mi punto de vista. Suena el final del partido y el equipo visitante pasa a la gran final. Bien jugado por parte de los dos equipos, pero en este tipo de eliminatorias tan equilibradas es donde ese puntito extra de convicción te puede dar el pase. La presión funciona ahí arriba. ¡Hay gol, gol, gol! El primero de la semi para seguir soñando con el ansiado pase. Busca el gol desde ahí. Y nada, se va a estar rondando en busca del empate. Necesitan sacar un poquito más de garra y de carácter para definir. La va a enchufar. ¡Qué reflejo! Me recuerda a mi gato. Espero que no arañe tanto. Ahora en serio, una parada tremenda. Era un gol seguro. Pues tarjeta al canto. Merecida esa amarilla. Avanza metros y se acerca a la portería rival. A ver cómo termina esto. Todavía no ha pasado el peligro. Y marca gol, gol. Francia en contra. ¿No? Francia en contra. Money coming in, you know, so I can say no when I feel like it's my dream, you know. So I decide how I live my life. No greedy bone, I'm not greasy, no. Too easy, bro. So that's why I don't. I love the ratchet things, try to change it, never will. I love Bueno, final a un día. always trying to be too cool. Let's be honest, I'm the hardest hit, got the maddest, but check the numbers here. Before I made it, money just stops my life from racing. Time I'm taking. Si las grandes gestas del deporte se escriben en días como hoy, la final que nos espera va a hacer historia en el fútbol femenino. ¿Y quién se lo va a contar? Paco González y Mimenda. En el choque de hoy, Francia, que competirá con Holanda. Pues yo te diré que estoy casi tan nervioso como las jugadoras. Al fin y al cabo, esto es una final. Y no de una competición cualquiera, sino de toda una competición internacional. No sé hasta qué punto esos nervios afectarán al juego. Le Sommer. Y sigue, sigue y sigue como el de la pila. Han estado a punto de darle el susto y aún no sabemos qué va a salir de aquí. Francia. Yo aún no sé cómo lo ha Decía sacado, pero en potente, fin, seguimos con empate. Pueden tomar ventaja. ¡Y gol! ¡Gol! Estrenan el marcador de la final, un tanto que podría encarrilar la final para uno de los bandos. El griterío en el estadio es ensordecedor, un ambiente electrizante. Imposible llegar ahí, González. Y si calculas mal, hasta puedes dejarte un par de piños en el intento.
Abre el marcador con este tanto 1-0. Grene. Me gusta ese balón en profundidad. Ha dejado que siguiera el juego, pero luego ha visto que la jugada no llevaba nada. De momento se libra de la cartulina, pero cuidadín, cuidadín. Y es fácil que le acabe cayendo por reiteración, ya verás. Se marcha de su par. La recoge tranquilamente y calma el juego. Sérida. Miedema. La pone en el área. ¡Hay gol, 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 gol! Un nuevo gol, ¡qué golazo! La final se les pone de cara. Veremos si mantienen la renta. Ya lo ven, el gol viene precedido de una gran combinación. Y el remate de cabeza ha sido cosa de niños. Ni siquiera ha tenido que saltar. La bola vuelve a rodar y aventajan ya por 2-0. Le Sommer. Pelota aérea al espacio. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Le Sommer. Va a enviar un centro sobre el área. Y despeja el peligro. Pasa a la zona de peligro. El Cuero se acerca en zona peligrosa. Para marcar desde ahí ya puede ser Koeman. Se abren las opciones para la contra. ¡Uy, qué pinta de cartulina tiene esa falta! A ver, Paco, me froto los ojos de verdad. He visto cartulina amarilla. Has visto bien, Manolo. Es incomprensible. No es incomprensible. La caja de Guindit. Cerquita ha estado entra. Habría sido un golazo. Nadie se esperaba un chut desde ahí. Hortiko erengo zen naiz gola sartzeko bai izan. Dalí. Renard. El balón cambia de dueño. Y le dicen que Nanay, que es suya. Dalí. Madre mía, para dar pases así, quédate en tu casa. Ojito que busca el gol. La podía dejar pasar ese balón. La pone y... Cuidado que sigue la jugada. ¡Qué barbaridad! ¡Cómo ha taponado! Será porque no tienen reloj, pero no han medido bien los tiempos. Y el resultado es fuera de juego. En mi opinión, fíjate, Manolo ha dado el pase demasiado pronto.
Dime el tiempo añadido. Parece que solo vamos a tener, Manolo, un minutito. Muchas gracias, Antonio. Ha entrado como un animal. Esa entrada ha sido demasiado dura. Buena presión arriba. Venga ya. Hasta aquí la primera Minuto, parte. no, pasa nada. En muy poquito veremos cómo sigue esto. Bueno, Manolo, van ganando, así que poco más se les puede pedir. Ha sido una buena primera parte, con ocasiones y con un fútbol más que decente. No deberían cambiar nada para el segundo tiempo. Fichar. Todo listo, arranca la segunda mitad y tenemos muchas ganas de fútbol, González. La manda fuera de Testarazo. Bar de Gran. Van den Dog. Miedema. Quieren ponerlo al espacio. ¡Qué gran visión de juego! ¡Vaya paradón, Paco! Paradón, ¿eh? Ahí ha hecho gala de sus increíbles reflejos. Buen saque, cuero al área. Prefiere retrasar. ¡Qué bien defendió esa acción! Renard. Dalí. Le Sommer. El pase no le sale como esperaba. Prueba el pase por alto. Se escapa hacia la portería. Señala el punto de penalti. Es sorprendente que haya pitado el penalti y la jugadora no haya visto ni siquiera la amarilla. Pues la juez pensará que el penalti era ya castigo suficiente, pero no deja de ser extraño. Paradón. Venga ya. ¿Quién cómo ha esperado antes de decidirse? El saque de esquina Bavaria. Hola. Gol para la selección femenina de Holanda. Qué mala suerte, ¿eh? Si es que cuando hay un rebote de estos, poco puede hacer la portera. Rezar y poco más. Sin escuadrón. Tercer gol y la balanza ya parece inclinarse definitivamente. 3-0. Ya no debe estar offside. Le Sommer. Gol. Y reducen distancia, pero entre perder por más o por menos hay un mundo, Paco. Desde luego, Manolo, vamos a ver qué pasa. Se reanuda el juego con 3-1 en el marcador. Van den Dog.
Cuidado que ha arriesgado, ya tiene una amarilla. Falta. Y tiene suerte porque ya tenía tarjeta amarilla. Se ha anticipado muy bien el lanzamiento. Es que es toda una garantía bajo palos. Bueno, hau bentsat hiru zuten artean joan da. Magnífico saque. No quiere líos, pelotazo. Balón arriba, puede haber peligro. Pase peligroso. Es una buena ocasión. ¡Qué reflejo! Me recuerda a mi gato. Espero que no arañe tanto. Ahora en serio, una parada tremenda. Era un gol seguro. Córner bien sacado. ¿Qué nos comentas, hermano, desde ahí con ese cambio táctico? El tiempo corre en su contra y el míster quiere dar savia nueva a su lado. Gracias, Antoñito. Ataca directamente el balón y recupera para su equipo. Cuidado con el contraataque que lleva peligro. La temperatura sube según avanzan metros. Balón para el rival. Intercepta el pase. Venga, ez dugu lortuko, Le Sommer. Ojo, progresan en ataque y esa puede ser buena. Sí, señor, se lleva la pelota limpiamente en el área. Buen pase buscando la espalda defensiva. Tiene que ser gol. Sigue el peligro. Vale, Gol y para adentro. Van de Donk, ez? Ya nos muestran de nuevo el gol que viene precedido de una buena contra. Y la defensa apretó bien, pero supo aguantar la presión y acabó marcando. El balón vuelve a rodar con 4-1 en el marcador. Le Sommer. Interesante jugada en solitario, puede ser. Se puede ir a la calle por doble amarilla. Ay, niña, niña, niña que no estudia segunda amarilla. Ya los vestuarios, no sé, Paco, cómo lo has visto tú, pero yo creo que la segunda cartulina es justa. Yo también lo creo, Manolo. Ya había visto tarjeta antes por una acción similar. Debería haber medido un poquito más su juego. Cuidado que parece que la va a tirar directa, pero si estás como a 10 kilómetros, alma de cántaro. Eso me resartu de saque. Ataja con seguridad. Gol, gol, gol. Paco se pone más cerca, pero queda muy poquito tiempo, muy difícil. Yo diría que imposible, Manolo, aunque ya no me atrevo a afirmar nada. Escarino. No sé.
La repetición no deja visto lugar un a dudas. cagado, Ha sido un ¿eh? error muy grave. No sé qué es lo que pretendía, pero se ha equivocado y eso les ha costado Popek un gol. Eurokopan sortu zuen antzeko, baina Popen gol asko zegoako izan zen, ezelako Frantzia. Se reanuda el juego con 4-2 en el marcador. Había un escritor, Paco, que decía: los sueños, sueños son. Pero yo creo que se equivocaba porque mira, estas chicas acaban de hacer realidad su sueño. Esta selección se acaba de proclamar campeona. Y no ha sido por arte de magia, ¿eh? Ellas han trabajado muchísimo para llegar hasta aquí. Entrenamientos duros, viajes, partidos complicados. Por eso ahora están tan alegres. Al fin pueden celebrar el título. Claro que sí, es el momento de cantar, de bailar, de abrazarse con la afición, que también merece un poquito de cariño. Y aquí está el momento final de este torneo de selecciones. La entrega del trofeo a las campeonas. Para mí es la imagen más bonita del torneo. Esa piña cuando la capitana levanta la copa, los cánticos de la afición, el confeti, todo. Pues ahí lo tienes todo junto en el cóctel deportivo. Son las nuevas campeonas. Aquí acaban todo el sufrimiento. Es el momento de celebrarlo por todo lo alto. A ver. Irabazi dugu munduko kopa. Lehenengo hiruretan haue. Rod. Hemen ez irabazle. Hemen ez, berdin zaigu. Bueno, lagunok, hau izan da dena, eso gustoko izan zaizuela, eta hurrengoan gehiago, agur.